Hola, soy el arquitecto Próspero Tapia. Estoy aquí en Cabo San Lucas hace casi 50 años. Hemos estado disfrutando todo este tiempo este bello lugar en el cual hemos trabajado, crecido, progresado, tenido hijos y fundado iglesia. Así que agradezco a Dios la oportunidad de poder haber hecho todo esto y tener la energía para lograr algunas de las cosas que se han hecho. Muy bien, pues vamos a empezar. Ahora sí, qué bueno que te gustaron las preguntas, porque están muy interesantes y la verdad la idea es conocer un poco más de la historia, de tu historia en Cabo San Lucas, Los Cabos. Y me gustaría saber, antes de ser arquitecto, antes de ser pastor, ¿quién es Próspero Tapia? Bueno, Próspero Tapia viene de una familia somos 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, donde yo soy el mayor. Y de alguna manera, posiblemente porque era el primero, que me estaban esperando con muchas ganas. Mis hermanos dicen que me consintieron mucho, pero bueno, empecé a tomar liderazgo de mi casa. Como hermano desde mayor. muy temprano, desde temprana edad. Entonces, luego como no me gustaba mucho lo que veía en mi casa, empecé a salir mucho de mi casa, entonces empecé a hacer muchas cosas diferentes y realmente me despegué bastante de mi familia, aún viviendo con ellos, Okay. por la manera como yo pensaba. O sea, empecé a pensar fuera de la caja, por así decirlo. Okay. Y eso me ha ayudado pues en muchos sentidos, definitivamente. ¿Cómo era esa Ciudad de México? Ay, era una ciudad vibrante realmente, pero una ciudad muy humana. Era, imagínate, por ahí de los años 58, pues era una ciudad donde la seguridad era una cosa que ni la pensabas y realmente puedes ser de todo en un lugar y moverte por todos lados, con una libertad impresionante que realmente ambiciono que tuvieran las gentes que conozco hoy, jóvenes. Claro. Que aquí todavía tenemos algo de esto, pero con la Ciudad de México sí era pues, la ciudad de los palacios todavía, y podías acceder al lugar que quisieras porque no había. A mí me gustaba mucho ir a la Filarmónica cada fin de semana. Okay. Entonces yo no faltaba, imagínate. Entonces, pues no había muchos jóvenes tampoco, pero bueno, a mí me gustaba, así que pues, me gusta la música clásica, entre otras cosas. Muy bien. ¿Y en dónde estudiaste arquitectura? Estudié en la arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Autónoma. Lo que se conoce como la UNAM. Sí. Ahora, interesante decir ahí que cuando yo estuve por allá, hubo un movimiento divisivo de la universidad, uno que se llamó autogobierno, que ya por su propio nombre no me gustó. Y yo me quedé con la dirección y salimos por un año y fracción a lo que se llamaba la Escuela Judía de Arquitectura, porque nos prestaron los judíos una escuela. Y por allá nos fuimos con un director que se llamaba Capdeville en ese tiempo. Y después regresamos, pero realmente no me hacía mucha emoción el ponerme a diseñar una palapa redonda todo un año y sacarle contexto y calificarme al final de cuentas yo mismo. Dije, yo no vine para eso aquí a la escuela. Claro. Realmente, pues no era lo que estaba buscando. Sí. Ok. Y bueno. Bueno, te digo, de este tiempo tuve algunos retos muy importantes porque por allá del inicio de la carrera alguien me introdujo con el arquitecto Gaudí, que hoy es muy famoso, ha venido cobrando fama como va el tiempo. Y realmente, mientras otros dibujaban con plumillas y rapidógrafos que a mano todo dibujábamos, que ya es una cosa que no se ve el día de hoy, No tanto. Rectas, que ya era difícil, yo dibujaba curvas. Okay. Y las curvas
nada más en las mujeres les gustan a todos, pero las curvas en la arquitectura no a todos los arquitectos les gustan. Claro que y no. Mis maestros eran a veces un poco renuentes a aceptar una cosa tan estrambóticamente diferente. Entonces sí tuve algunos retos interesantes en esa manera. Al grado que me tuve que estudiar estructuras de doble curvatura para que no me pudieran hacer tantas observaciones, porque Claro. tampoco no sabían mucho de eso ellos. Entonces yo tuve la oportunidad de estudiar con una gente que estaba muy cerca del que lideraba estas estructuras en México, y Candela. Okay. Y realmente pues, me defendí a partir de ahí muchísimo, porque ya no sabía ni cómo corregirme. Sí. Sí me corregían, decían que no les gustaba algunas cosas, pero bueno. Porque me imagino que también a la hora de la construcción es donde se veía lo complicado. Bueno, lo que pasa es que estas estructuras es la manera geométrica más económica de hacer las cosas, porque puedes cubrir claros muy grandes con espesores muy chiquitos, porque la geometría es la que trabaja. Y con poquita varilla, o sea, es impresionante. Entonces las curvas pues sí acarrean. Si tú te fijas, un arco es una cadena colgada a dos postes, si la volteas, y es una estructura que carga. Así como cargaba para abajo, sí, carga al contrario. Entonces, realmente las curvas son algo interesantísimo. Y entonces sí, me metí yo con muchas curvas y me metí a estudiar mucho al arquitecto Gaudí. De hecho, tuvimos muchos viajes a Barcelona para estudiar el concepto arquitectónico de Gaudí. Y cosa que sí encontré después de muchos viajes, pero hasta que no me volví cristiano fue que entendí a Gaudí, porque Gaudí tenía totalmente una dirección hacia alabar a Dios con todas sus cosas y muchos simbolismos de ese tipo. Entonces a la gente pues o le gusta Gaudí, lo ama de primer mundo, o no le gusta, pero después va creciendo en él de una manera impresionante, como las cosas que uno no conoce. Porque todo lo que hizo Gaudí tiene simbolismos. Ok, qué interesante. Sí, estudiar. Definitivo. ¿Y por qué arquitectura? Bueno, te vas a reír de lo que va a seguir, pero en el tiempo que yo empecé como la adolescencia, el cine estaba cobrando mucha, era la edad de oro del cine mexicano. ¿Y qué crees? Que los artistas principales eran galanes de cine, y creo me acuerdo del Mauricio Garcés, entre otros. ¿Sí? Y tenían unas residencias muy grandes y tenían unos cochesotes muy grandes y se bajan con unas mujerzotas bien lindas. Le decían, ¿y tú qué haces? Pues soy arquitecto. Entonces un día me dijeron, ¿tú qué vas a hacer? Le dije, voy a ser arquitecto. Arquitecto, ya está, ahí está. No sabían la que me estaba metiendo, déjame decirte. Pero bueno, por ahí empezó la situación y por ahí me seguí. Posiblemente la afirmación de esta vacilada que te estoy diciendo se conjugó cuando en la secundaria, a la hora del examen vocacional, la señora dijo, usted salió bien para arquitecto y no me acuerdo para qué otra cosa. Dice, pero de arquitecto no, porque es muy difícil para ti. Ya se cuenta que me metieron una puya en la mitad de los ojos, así que dije, no, pues ya. Y bueno, y aquí estamos. Genial, genial. Sí, bueno, descubrimos algunas cosas después que no tenían consideradas, pero sí, definitivamente. Por ahí empezó el jalón. ¿Y en qué momento decides mudarte a Los Cabos? Fíjate que es una magnífica pregunta que te tengo que decir que no fue mi decisión. Porque yo me invitan en un concurso en la Ciudad de México que gano y afortunadamente me quedó alguna plata. E invité a Alicia a que fuéramos a la playa antes que la forma se deformara, a todas las playas de México, del Golfo y del Pacífico. Y cuando llegamos aquí, tenemos en la última parte del viaje se nos adjudicaron los suegros y me colgaron todo hasta el perico arriba de mi coche, porque al suegro le gustaba acampar, pero a la señora no. Y cada vez que llegamos a un lugar, se quedaba ella en el hotel y nosotros también. Y cuando llegamos aquí le hicimos complot y la pusimos en el Twin Dolphin y nos fuimos a la playa. Y en la playa conocimos a unas gentes americanas y canadienses que estaban aquí ya por 10, 15 años, ya tenían su lugarcito ahí en la Santa María. Ya cada quien tenía su lugar. Y entonces nos pusimos en medio de algunos donde había más lugar y dijeron, ay, pues los primeros mexicanos entre nosotros en 10 años que se ponen aquí.
Bueno, entonces nos hicieron una fogata y el amigo iba a hacer una casa y me llevó a su terreno a verlo y pues, está bien, y ahorita el terreno en Cabo Bello hermosísimo, sin postes y sin obstrucciones y sin nada. Y me enseñaron sus planos que parecían para Azcapotzalco, un lugar cerrado, horrendo. Y le dije, no, hágale así, ya les hice un... Y ya yo me fui, yo estaba de vacaciones. Y me dijo, pues, antes de irme salieron y dijeron, oye, ¿no te gustaría hacernos el diseño de esta casa, tío? Dije, pues bueno, si me esperan, porque ahorita estoy en sabático total. Sí, dijeron, estamos aquí hasta abril o algo. Entonces llegué por ahí a México después de casi un año de andar por todos lados. Y dije a Alicia, ya estoy cansado de andar vacilando. Me tengo que poner a hacer algo. Voy a hacer la casa que ellos hombres. Y ya se les traje. Y yo no era ni constructor en ese tiempo, porque sepas. Pero aquí no había constructores. Había uno que cuando lo buscamos le saltaron los ojos al cuate del precio que quería y me agarró mis 20 planos o 25 planos y agarró 3 así como si fueran que tuvieran algo especial. Y dice, con esto yo lo hago. Ya, caray. Dije, no, pues está ahí. Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dije, no te preocupes, yo te lo hago. Entonces me metí al asunto de construir. Y no sabía yo en qué me estaba metiendo, porque evidentemente en esta primera casa perdí más o menos la mitad de lo que costó la casa. Y para no entrar en detalles. Y de ahí ellos supieron eso, pero ya no tenían más dinero, o tenían otros planes, lo que sea. Pero dijeron, no te preocupes, te vamos a ayudar. Entonces me trajeron como 10 clientes. Entonces, todo Cabo Bello yo empecé a hacerles todo. Y fue la edad impresionante porque yo salía de mi respirador a la tierra a construir. Pero por ahí vi que te interesan a ti los retos, ¿no? ¿Qué retos hay en este lugar? Pues yo he tenido muchísimos retos de todo tipo. Número uno, pues cambiar de tipo de cliente. El construirle a mexicanos y construirle a americanos es otro boleto. Claro. El hacer contratos con ellos también. La manera como quieren que hagan las cosas y la puntualidad de lo que digas y la exactitud de lo que digas es importantísima. Cosa que en México pues somos un poco laxos para las cosas, ¿no? Entonces, desde cambiarte de pensar de sistema métrico a sistema inglés y de idioma. Y recuerda que en esos tiempos nosotros trabajábamos, ya cuando estábamos muy modernos, con fax. Ah, claro. Entonces, y muy moderno. Pero de los retos muy serios, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué reto es tener mucho trabajo? Pues representa muchos retos. Aquí no había gente con quien trabajar. Exacto. Yo tuve que organizar gente y traerme gente del interior, que pues, se les pagaba todo, viajes, comida, lo que sea, y vivían acá. Y yo traté con 3 cuadrillas aquí que no sirvieron, no funcionaron. Porque pues, no eran sus oficios, ¿no? Ellos pues no, entonces cuando me traje ya la gente ya empezamos a funcionar muy bien. Y pues sí, yo llegué a traer aquí 400, yo creo, en total. Y ahora, luego después venían solos, ¿no? Pero hay mucha gente que ya construye y ya se olvida de que tiene que traer gente. Algunos todavía lo hacen, pero bueno. Y es interesante que dicen, eso es un reto, tener la gente, la mano de obra con quien hacer las cosas. El material, que aquí no había mucho material con que hacer nada. Yo tuve que aligerar una bóveda, imagínate, con cervezas que pusimos con alambres juntas, para ponerlas en los huecos, para colar, porque no había, pues no había manera de traerse. Se las ingeniaban. Sí, tenemos que hacer muchas cosas aquí muy, muy interesantes. Y aparte de eso, como no había mucho conocimiento de lo que está pasando con respecto a los sismos, construían muy ligero, muy raquítico, bueno, hay que decir la palabra. Donde después de muchos años las losas se hacen como sábanas, pandeadas totalmente, ¿no? Entonces, y eso es lo menos, hay cosas peores. Entonces, yo decía, había gente que decía que si venía un bombardeo aquí a la baja, se metían abajo de la casa que yo estaba haciendo, comparativamente tanto fierro que le estaba poniendo a la casa que estaba enfrente, ¿no? Tuve muchos retos porque no querían que funcionara yo aquí en Cabo Bello, porque estaba más o menos controlado por canadienses y estaban un poquito agrupados con algún constructor y vendían lo que querían y como querían. Entonces fue un reto superar eso. Otro reto es los contratos, el dinero. Pues los americanos te contrataban y daban un cheque de X, algunos hasta de toda la cantidad.
Pero bueno, entonces me llevaba al banco y qué felicidad, y entonces sí te agarraban cheques, pero después de 3 meses te regresaba un cheque de una cantidad importante, te metían unos problemas impresionantes, porque en lo aquí que le hablabas, sí. en lo que ya que venía el dinero, en ese momento no mandaban dinero como se manda hoy, te daban cheques y aquí te lo del cheque, si tenías dinero y eras cliente del banco, pues te lo hacía en firme, pero luego te quitaban el suelo de los zapatos y vámonos. Eso es un reto total. Manejar eso fue bastante serio. O sea, es que no nada más era la parte de la construcción, sino la parte de la logística del material, la parte administrativa. La parte administrativa, afortunadamente, mi esposa me ayudó con todo, ¿no? Siempre ella es contador público, pues ella siempre me ayudó con eso, ¿no? Realmente. Entonces, pues sí, estábamos muy ocupados por todos lados, porque imagínate, manejar 10 proyectos a la vez, se dice fácil. Pero y cuando no hay muchos, pues hoy es más fácil, ¿no? Definitivamente, pero antes, olvídate que había prefabricados y llegó un tiempo en que no hubo ni cemento porque lo estaba acaparando todo Sinaloa cuando hacían sus presas. Okay. Declararon que si se venía de cemento para acá era como contrabando, entonces, bueno, tuve una experiencia ahí bastante interesante, pero la superamos. Dime algo. ¿Cuántos habitantes había en Cabo San Lucas en ese tiempo? Cuando llegamos había 5,000 habitantes. 5,000 habitantes. Y una cosa que es una delicia que hoy lamento que ya no lo puedan experimentar es cuando llegabas a algún lugar, para empezar nadie se levantaba polvo, todo el mundo iba despacio, porque nomás había una sola calle, la carretera, lo demás no había calles. Entonces, pues, pero tú ibas a cualquier lado y no había polvo porque todo el mundo se esperaba, si alguien se paraba, pues nadie tocaba el claxon, en fin, no había prisa, estaba todo muy bien. Realmente era un lugar de ensueño por la belleza escénica y sin tanta gente es donde era mágico aquello, ¿verdad? Sí. Pues todo el Madan, imagínatelo, libre. Sí, y alguien una vez me comentó que las calles sin pavimentar era lo que más extrañaba de Cabo San Lucas. Bueno, que se venga por algo. Se puede venir aquí a mi calle, ¿no? De este lado. Y dime algo, ¿te tocó hacer algún proyecto en San José del Cabo o siempre estuviste acá en Cabo San Lucas? Estábamos, fíjate que estábamos más ubicados en San Lucas porque todo tiene que ver con los permisos y todo este tipo de situaciones para americanos. El primer proyecto que se aprobó de fideicomiso fue Cabo Bello. Oh, ok. Entonces ahí empezó por decir así, un buen número de gentes que vinieron a construir. Okay. Y después el siguiente fideicomiso que le dieron fue a Pedregal. Entonces, qué interesante. Entonces sí, se concentraron los proyectos de este lado, aunque había en Palmilla, luego posteriormente empezaron en Palmilla, por allá con los Rodríguez, donde estaba Jackson al frente de eso. Empezó el primer arquitecto, yo fui el segundo arquitecto que llegó aquí. ¿Quién fue el primero? El primero fue Hugo Espinosa. Entonces él estaba por allá con los Rodríguez haciéndoles cosas a Jackson y a algunos de sus clientes en las playas. Y yo estaba por este lado. Pero pues son tiempos en que no había luz, pero pues no te molestaba porque las estrellas son bellísimas. Me imagino ese tiempo. Eran otros tiempos, verdaderamente. Creo que muchos de los que vivieron ese tiempo, que todavía están por aquí, pues los extrañan y por eso muchos de ellos están yendo, porque ya cambió tanto el asunto que ya no es lo mismo, ¿verdad? Ahora es otro asunto que cubriremos. Claro, es que ahorita, ¿qué población tendremos en Cabo San Lucas? Cerca de 200,000 en cada cabo. En cada cabo, sí, ¿verdad? Como 190,000 en cada cabo. Sí, está increíble. Ok, bueno, entonces vamos por lo que sigue. Ya hablamos cómo era Cabo cuando llegaste, 5,000 habitantes, 2 arquitectos, Hugo Espinosa del lado de San José, tú de este lado. ¿Y qué te animó a quedarte? También, Alicia, cuéntame, cuando decidiste que se venían, ¿cómo fue para ella? Porque luego las mujeres somos complicadas. Bueno, a mí me costó trabajo. Bueno, como llegamos aquí y no había dónde quedarnos, nos quedamos en el Hyatt, en el hotel. Ah, ok. En ahí dos Misiones. Puse una suite de mi oficina ahí y en otra suite vivíamos. Okay. Entonces no creo que le costó mucho trabajo porque estuvimos un año ahí que no me calentó ni un café. Sí, bajamos el café ya. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, entonces fue muy bueno para mi hija, la chica también, porque andaba por todo, era la consentida de todos ahí. Así que no, ¿Llegaron con ella, con Cintia? Sí, con Cindy, sí. Okay, okay. Sí.
Entonces, ya establecernos, sí. Ajá, sí. ok. Entonces, realmente pues era fascinante en ese tiempo el lugar. Aunque teníamos algunas carencias, pero pues en los hoteles ellos se las arreglan para no tener muchas carencias. Exacto. ¿No? Sí. Todo te resuelve. Eso es una maravilla. Todo te resuelve. Okay. ¿Y por qué me quedé? Pues obviamente la Ciudad de México era una limitante para hacer proyectos muy importantes porque se manejaba, como se manejaba el antiguo PRI, era un circuito cerrado. Okay. Y no había muchos accesos. Y bueno, antes de que los accesos, pues le daban a fulano, así de dedazo, todas las cosas como se siguen dando. Y pues los proyectos muy buenos no te llegaban a tocar así porque estuvieras parado en un buen lugar, ¿no? Okay. Ocasionalmente a lo mejor, y ojalá que algún colega le haya tocado eso, pero no. Entonces yo tenía en ese tiempo la inquietud de moverme de la ciudad porque no veía el medio correcto para poder progresar. Y me quería ir a otro lado, no sé a dónde, pero cuando llegamos aquí sí vi el medio correcto porque vi el mercado abierto. Sí. Entonces ahí pues tu capacidad es la que va a definir la situación. Entonces le dije a Alicia, pues creo que me gusta más el lugar por allá, cómo se ve, lo que pinta, lo que tiene. Claro. Y a mí soy un hombre de retos, entonces pues no me aburro, vamos a decirlo así. Y la parte de la escuela de las chicas ya... No, de aquí había muy poquitas escuelas. Por ejemplo, pues no, hicieron un kinder, pero nomás había uno para poquitos, o sea, no había nada. De hecho, eso prevaleció porque el Pedregal con algunos de sus miembros, que ahora algunos de ellos ya están inclusive descansando en paz, espero, se fundó la escuela El Camino. Okay. Y nomás ya en la preparatoria, si mi hija faltaba a la escuela, la mitad del salón faltaba. Iba con 2. Imagínate, así se lo fueron pasando, eran poquitos, pero sí fundaron un lugar que dejara huella, ¿no? Para efecto de que tuvieran las gentes un lugar donde ir, ¿no? Claro. Porque éramos poquitos y costaba mucho dinero estar ahí, pero pues ni modo, no había otro. Se tenía que hacer así. Y alguna vez Cindy me platicó de lo lindo que fue crecer acá, que tomó clases de equitación, todo lo que hacía. O sea, disfrutaron mucho vivir en un lugar como Los Cabos. Fíjate, hablando de eso, yo tuve la culpa porque como no había mucho que hacer aquí, yo me convertí en charro junto con Manuel Díaz Rivera. Y pusimos un rodeo aquí. Ajá. Todavía está la rotonda, ahí se quedó la rotonda grande ahí atrás del Pedregal. Ese era nuestro círculo para los caballos, ¿no? Cuando estábamos en las charrerías. Y yo cuando acabé con los caballos, dije, por fin, porque era un esfuerzo y de todos tipos. Y luego empezaron mis hijas con los caballos. No terminaste. Bueno, se ve que pues, de alguna manera las influencié para después, ¿no? Seguro que sí. Sí, pero Alejandra es una magnífica caballista. ¿Sí? Sí. Todos, mi esposa y las dos tuvieron caballos, sí, por varios años. Qué maravilla, qué maravilla, sí. Me tocó subir a la Sierra de la Laguna con Cindy y ahí platicamos porque qué condición física tiene, qué bárbara, qué bárbara. Fíjate que aquí corríamos, como familia corrimos unos 10 años juntos, corrimos de 5 a 10 kilómetros diarios. Y luego íbamos a lugares donde se puede ir a Michoacán. Es un lugar precioso para ir y que te agarre la lluvia cuando estás corriendo. Sí. Corríamos por todos lados juntos. Ahí en el Twin Dolphin alrededor había una pista preciosa para correr diario. Te encontrabas zorros y a veces serpientes. Pero, pues es un lugar mágico. Bueno, era. Te tocó vernos llegar a todos. Fuiste haciendo checklist conforme fuimos llegando. Totalmente. Pero te digo, como se formaba como una familia con diferentes estratos, pues creo que todo el mundo estaba más o menos a gusto y todo el mundo se respetaba y vivíamos con puertas abiertas, o sea, no eso de que cierres las llaves, las puertas, no se estilaba para nada. Pues yo llegué hace 23 años y creo que me tocó todavía bastantes bondades. Un poquito de eso, sí. Sí me tocó. Y bueno, ahora dime, con casi 50 años acá, que ya estábamos sacando las cuentas y vas a cumplir 50 años acá. ¿Cómo has visto que se ha construido la identidad arquitectónica de Los Cabos? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente es un punto
bastante crítico, porque mira, tú como arquitecto puedes proponer tu mejor concepto de espacios, pero tu cliente en un momento dado va a determinar qué es lo que quiere. Claro. Realmente es difícil imponer un estilo, aunque algunos colegas han logrado mantenerse dentro de cierto lugar, pero yo soy más ecléptico, entonces he tratado de que los espacios sean la mejor expresión de lo que me están pidiendo en el espacio, para que ellos puedan identificarse con ellos de una manera especial, y yo también, y que pueda dejar plasmado por ahí la firma, claro, para efecto de que haya continuidad, porque pues, aquí era la publicidad de boca a boca para poder continuar, ¿no? Entonces, pues sí, realmente como venían muchos americanos queriendo buscar productos mediterráneos, españolizados, algún tipo de cosa que ellos entendían como haciendas y cosas de este tipo, entonces nos pedían mucho de eso. No Santa Fe, porque ese ya es otra cosa. Ok. Pero, también algunos pedían eso, pero eso no estaba en mi catálogo. Ok. Entonces, por muchos años tuvimos que hacer algunas cosas, aunque sí tuvimos oportunidad de hacer algunas innovaciones por aquí y por allá, posteriormente, sí. Costaba mucho trabajo porque inclusive había que pasarlos a revisión, y las revisiones eran americanos, y estaban con cierta pupila de hacer lo que entendían como el clásico pueblito mexicano, en fin. Ah, claro. Sí. Claro. ¿Qué valores intentas que reflejen los espacios que tú diseñas? Bueno, creo que necesitan reflejar una sobriedad con una proporción la cual le permita al usuario sentirse a gusto. Y aparte, dependiendo de mi usuario, pues podemos darnos algunas libertades con relación a los terminados y a las formas. Claro. Entonces, yo quisiera que proyectaran un espíritu, porque la piedra tiene espíritu. Así como dijo mi universidad, por mi raza hablará el espíritu. Yo quisiera que la piedra te reflejara un espíritu en el cual tú, sin entenderlo y sin hablar, pueda comunicarse contigo de manera que te haga sentir muy a gusto en el lugar que estés. Entonces, para eso hay que ayudar un poquito con respecto a cómo solucionas las techumbres, porque si tú te fijas, aparte de las paredes que te pueden guiar para dirigirte, las áreas donde quieres que la gente se quede, pues tienen que estar dirigidas por alguna techumbre específica. Sí, yo he hecho algunas bóvedas en algunos casos que hacen esto. O no necesariamente pueden ser bóvedas, pueden ser lugares de vigas, ¿no? Por ejemplo, como tu casa, que esa es la estructura de la casa, ¿no? Las vigas, no tengo fierro, aquí no hay fierro. Las vigas son lo que cargan todo. Entonces, quiero que el material exprese su textura, su calidez, y que te permite estar en contacto con todo eso. Entonces, todo ese conjunto se hace que tú te apropies de tu casa y que estés orgulloso de tu casa y que me recomiendes. Además, dime algo, ¿qué proyectos tienes, son parte importante de tu historia? Híjole, es una pregunta bien difícil porque conforme fuimos avanzando, pues el primero fue un logro impresionante que bueno que lo pudimos hacer, un logro de una casa abierta, muy integrada a la naturaleza. Pero después, fíjate que tuve la oportunidad de ocuparme mucho y de practicar mucho con el espacio, hasta que empecé a hablar con el espacio, de manera que quisiera yo regresarle al cliente algo sin que le tuviera yo que proponer, sino que ya cuando lo experimente, que me diga, oye, es que qué bárbaro, qué bonito es entrar a mi casa, me voy de mi casa y estoy 6 meses en otro lado y llego a esta casa y me gusta mucho estar aquí. Entonces, y creo que la mejor prueba de eso ha sido, yo a veces he entrado a casas, porque he hecho muchas, he hecho como 130 residencias. ¡Wow! Y desde el 89 la mayoría han sido más de 1000 metros de tamaño, las residencias. Entonces, a veces he entrado a casas que no he entrado hace mucho tiempo y digo, oye,
qué bien se ve esto, ¿quién lo hizo? Y se me queda viendo Alicia y dice, pues tú. Hija, sí es cierto. Pero esto no estaba hablando de la casa, sino en la manera como se sentían algunas cosas, ¿no? Eso creo que es lo importante, el que te puedas identificar con algunas cosas y que puedas transmitirlas, ¿no? Claro. Sí, porque la vivencia es algo bien extenso, ¿no? Hay gente que quiere lugares para oír música, hay gente que quiere lugares para hacer ejercicio, o por ejemplo, yo todavía este día no he hecho una cocina cerrada. Bueno, pero tengo que ir. Hice una cocina cerrada, que luego la tuvieron que tumbar. Porque si viene una gente del interior con medios, pues allá viven en una cocina cerrada con un antecomedor. Es cierto. Y separado de todo, y los americanos no. Y lo tuvieron que tumbar cuando vendieron la casa, porque no la querían comprar por eso. Entonces aquí todas las casas son abiertas, son integradas, es otra manera de vivir, yo quisiera que las casas reflejaran la manera como se vive dentro, ¿no? Claro. Sí. Sí, totalmente. Es el punto, ¿sí? Fíjate que la casa donde vivo, aquí en Los Cabos desde que llegamos, en la planta baja están las recámaras y en la parte alta está la sala, cocina, comedor. Por el lugar, yo creo que quisieron aprovechar la vista que podía tener al mar por un tiempo. Pero cuando yo llegué, dije, wow, porque en Taxco, de donde yo soy, las casas así son precisamente por las vistas y porque son montañas. Entonces, sí, y me encantó. Dije, wow, nunca me hubiera imaginado no había visto otra casa. Una planta inversa. No había visto una casa así, como la casa de mi abuela, nunca. Aquí la vine a encontrar. Entonces, soy muy feliz en mi casa, porque es lo que dices, los espacios te traen recuerdos, además. Sí, las vivencias, definitivamente. Ajá. Y fíjate, con respecto a la pregunta, porque he estado pensando y tengo muchas. Tengo una casa que se hizo en Zacatitos y que tuve la oportunidad de trabajar con mi hija, con Alejandra, que mis dos hijas son arquitectas. Es cierto, las dos. Y estuvieron conmigo entre 6 y 10 años. Entonces, esa casa de allá no había absolutamente cuando conocí al cliente ni la posibilidad de llegar, porque tuvimos que atravesar si ven una lluvia, un arroyo, que no había manera de pasar. Y es curioso porque yo tenía un coche, siempre he tenido coches chaparritos, ¿no? Pero que vayan un poquito rápido. Y le puse unas piedras en lugares correctos, y él y su esposa iban conmigo, y le dije, pues vamos a ver si pasamos. Entonces le dimos rapidito y una llanta cae allá y por y pasamos. Y después de tiempo me dijo el gringo, dice, ¿sabes por qué te di esa casa? Porque vi cómo resolviste pasar por ese lugar que no podía pasar nadie, según yo. Y tú pasaste con nosotros allá arriba. Y si ¿cómo vamos a regresar? Le dije, pues ya veremos. De regreso ya es otra situación, ya veremos. Y fue una palapa que hicimos allá circular, pero de super lujo, una preciosidad que quedó, y toda autónoma, con lo que ahora mucha gente busca, estar fuera de la red, fuera off-grid, pero pues allá hicimos una con todo off-grid desde el 2000. Esa casa fue muy difícil, porque hubo que implementar muchas cosas nuevas, y todo funcionó bastante bien. Y allá que no hay agua, le hicimos una albercota gigantesca, no tienes idea. El monumento a la alberca, que para enfrente de la playa. Y otra que fue mucho reto, porque me costó trabajo descifrar a mi clienta, es que no sabía el concepto que quería, me pedía que hiciera unas torres. Y después de pensarlo, dije, pues ya esta señora lo que quiere es unas torres como en Italia eran los nobles. Los nobles tenían torres. Sí. Y pues en Pedregal no hay manera de hacer torres, y yo inclusive haciendo excavaciones y lo que quieras. Y entonces pues, tiene una cosa de escalonamiento de 3.8 que es una locura. Entonces dije, pues lo que ella quiere es una cosa así como que le dé una personalidad específica que no tenga nadie más. Entonces le hice una casa italiana, así de patio italiano, de arcos, y costó como 5 años y medio terminar eso. Fue una locura, pero se logró hacer al 100 porque tuvimos muchos retos por todos lados ahí con esa casa. Pero lograste la locura que esa señora tenía en mente. Sí, fíjate, y el concepto fue un lugar donde yo cuando he ido a algunos museos,
hay museos tan hermosos que no te quieres ir y ya te corren. Sí. Y dije, le voy a hacer una casa donde no tengan que correrla de un museo. Entonces, ahí tiene un lugar y siempre está ahí. Siempre que vas ahí, siente una belleza del lugar. Por eso, porque es atemporal y se funde contigo y te quieres quedar ahí, te puedes quedar ahí, obviamente, ¿no? ¿Es más fácil, te ha sido más fácil hacer diseños trabajando con mujeres o con hombres? ¿Quiénes somos más complicados para transmitir lo que queremos? No, yo creo que nos complementamos, es como la pareja, ¿no? Nosotros tenemos muchas inquietudes con respecto a algunas cosas y las mujeres son muy detallistas y muy prácticas, A mí me encanta trabajar con mujeres porque a veces no me gusta lo que oigo, pero me centran muy bien. Al ser muy práctico, pues es que, ay, pero ¿para qué vas a hacer eso? Nos va a costar, no sé, pues sí tienen razón. Aunque algunas veces sí se hace, porque pues será el apellido, pero bueno. Pero sí, pero las mujeres son más prácticas totalmente, y tienen una manera de ver los detalles diferente que nosotros. Entonces, nosotros arquitectos hombres tenemos mucho que aprender de las mujeres arquitectas, definitivamente. Complementas, como dijiste. Sí. Pues ya estamos, bueno, entonces has construido cerca de 130 residencias, ¿no te has aburrido? Y algunas otras cosas, de hecho, sí. Ajá, eso te iba a preguntar. Además, hemos hecho condominios. Condominios, ajá. Sí, he hecho planes maestros. Ajá. Sus documentos para regirlos, oficinas. No, sí hemos hecho algunas cosas. En la parte de hoteles, ¿estuviste involucrado? He hecho varios hoteles que no se han podido hacer. Por alguna causa se quedaron en el tintero. Como proyectos nada más. Sí, así Los Cabos. Bueno, así son todos. Sí, proyectos he hecho más. O sea, las que dije que he hecho son las que se materializaron. Claro. Proyectos he hecho tal vez el triple que eso. Wow, es cierto. Ese es otro tema. Totalmente. Por supuesto. Y el que te hayan pesado, que no se hayan, bueno, me imagino que varios. Pues sí, todos. Sí, pero pues allá es así como ni ver el agua que pasó por el puente, ¿no? Mejor. Sí. Ahora, me encantaría empezar a hablar del nacimiento de la iglesia cristiana en Los Cabos. ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza? Tengo muchísima curiosidad. Bueno, yo para empezar tengo que decirte que yo no era cristiano cuando llegué aquí. De hecho, yo me convertí en cristiano alguna vez. Yo tenía una casa en el Pedregal y vinieron unos evangelistas a La Fuente, que está por allá en la primera fase del Pedregal. Y pues me invitaron a que fuera a oír. Entonces, pues bajé a oír la plática. ¿Pero en dónde te invitaron? ¿Dónde estabas o por qué te invitaron? Pues que aquí todos nos conocíamos. Entonces los trajeron los Unzón. Y era una pareja de americanos, los Lynch, y los Lynch habían traído a un evangelista que era Armando Alducin, y lo conocimos ahí. Entonces cuando hizo la exposición, pues a mí me presentaron a un Jesús que no me le habían presentado así, y me cayó muy bien la manera y la forma de oírlo, y entonces cuando dijeron la invitación de quien quería aceptarlo, pues yo levanté la mano. Y mi esposa también, pero pues así como, pues qué padre, ¿no? Así como aplaudirte. Entonces, nunca sabía qué estaba pasando. Estaba pasando lo más importante que ha pasado en mi vida. Porque aunque tardó 9 meses, como un bebé, en fructificar el asunto, a los 9 meses le pedí ya personalmente a Dios que me cambiara, porque no podía cambiar todos los hábitos malos que traía, y eran varios. Entonces estaba ya sujeto a varias cosas y entonces Dios prendió el drama a cierto volumen y hice una plática con él muy seria y le pedí que me cambiara, cosa que pasó esa misma noche. Cuando pasó dejé un auto que traía, se desvieló cuando acabé de hablar porque estaba gritando. Y me dio nomás oportunidad de ponerlo enfrente de la Comisión Federal, que era el único lugarcito que era plano, lo demás no había donde estacionarse ni quedarse. Y está más o menos enfrente del cementerio. Mi viejo yo se quedó por ese lado. Entonces yo me vine caminando y le dije a mi esposa que ya había cambiado. Entonces dije, se echó un whisky de más este hombre. Pero no, así fue real. Y empezamos a reunirnos con otros grupos, con un grupo, el único grupo que había aquí,
Okay. que lo tenían los Unzón, trajeron a algún pastor, y nada más que yo sí leo, y empecé a darme cuenta que estaban haciendo algunas prácticas que no estaban dentro de la lectura de la Biblia. Les invité a que corrigieran, y la corrección sí la hicieron, nos corrigieron a nosotros, nos corrieron. Entonces, esto aconteció con Linda García, mi esposa y yo, y los tres nos reuníamos juntos los domingos a oír cassettes y a alabar, o estar un rato el domingo para alabar al Señor. Y ahí empezamos. Entonces los Lynch, que es esa pareja que un día vino, regresaron y nos empezaron a visitar. ¿Ellos eran misioneros? Ellos eran misioneros, estaban con el PEF, que es Presbyterian Evangelical Fellowship. ¿De California, me imagino? No, de Atlanta. ¿De Atlanta? De Atlanta. Uh-huh. Entonces, ellos vinieron a vivir aquí. Uh-huh. Entonces teníamos mucho contacto con ellos. Y iban, él predicaba por allá en lo que decíamos la iglesia del Barco Varado, en el Barco Varado, en la playa. Eso no me tocó, ni sé dónde pues bueno, no, obviamente, pero es donde está, por ahí cerquita donde está Chileno ahora. Ah, ok, ayer se llamaba. Sí, y entonces, pues ahí nos reuníamos para la iglesia los domingos. Uh-huh. Hasta que un día yo un poquito había yo estado leyendo y estando. Un día Johnny me dijo, pues yo me tengo que ir a Atlanta, te toca el siguiente domingo. Bueno, ahí empezamos, y doy gracias a mis hermanos que me toleraron todo el asunto de la primera etapa, que seguramente había sido tortuosa para ellos. Pero dijiste que sí, o sea, no dudaste. Sí, dije que sí, porque no había ya alternativa. Yo cuando reconocí a Dios, pues ya otra cosa me entró por la cabeza, ¿no? Entonces, el Johnny Lynch nos puso a estudiar tanto al ingeniero Unzón y a mí. 2 años estuvimos con él, porque aparte la economía se apagó en este tiempo. Uh-huh. No hubo nada, ni un trabajo de pintura. Y entonces 2 años me puse a estudiar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. ¡Qué maravilla! Entonces estudiamos de todo ahí, leíamos de todo. Y no era más que eso, era así como sistemático, ¿eh? Sí, claro. Parábamos para el lunch como media hora y seguíamos. Y a las 2 uh-huh. se le acababa la fuerza al viejito y ya nos íbamos. Entonces, sí, pero así fue. Entonces ya obviamente pues cada vez íbamos creciendo más en la palabra, y nos reuníamos en mi casa, en Cabo Bello. Uh-huh. Y realmente en Cabo Bello, esto tengo que decírtelo, porque cuando yo tenía una casa en Pedregal que la tuve que vender por unas varias situaciones que tuve con mis cuates, algunos que todavía ya se fueron, espero que estén en paz, ellos todavía andan por aquí. Pero cuando yo salí de ahí, me fui a buscar una casa y no había ninguna casa en que quedarse. Hay unas casas que valían carísimo aquí en el pueblo y no cabían yo abajo del cerramiento, caray. Okay. Y olían a humedad y bueno, no uh-huh. estaban en las condiciones. Y yo ya tenía la familia. Uh-huh. Y no sabía dónde irme, y me dijeron de una casa que estaba en Pedregal, donde se fundó la iglesia. Uh-huh. Y pues tenía muchas necesidades. Y entonces cuando tenía tantas, yo dije, no, pues esto no va a servir. El hombre estaba desilusionado, me habían transado en la construcción y bla, bla, bla. Y ya me iba, y en eso vi un reflejo dorado en una esquina. Y dije, mira, me entró, ha de haber sido un pedacito de Jerusalén. No la de aquí, sino la que vamos a ir. Y me entró una convicción impresionante, me puse una lista detalladísima. Le mandé lo que yo pensaba, le dije, no le puedo pagar lo que quiere, le mandé decir lo que yo podía pagar y la mitad para arreglar y para acá, y lo que iba a meter para entrar. Esta es mi familia, dígame. Me dijo, métete. Y me metí, quedamos ahí 8 años. Nunca vino ni a verme, nada, cero. Le arreglé su casa, obviamente, la alberca, todo el rollo, y pues ahí vivíamos muy a gusto. Y ahí se fundó la iglesia. Y cuando estábamos en la iglesia los domingos, porque estaba separada la casa de recámaras con la uh-huh. estancia, ahí predicábamos. Y cuando la primera vez que nos juntamos para orar, porque ya no cabíamos en mi casa, y estaba grande. ¿Cuántas personas llegaban a ser? Como 45. 45, wow. Y después de esa reunión de oración, alguien dijo, pues yo ofrezco mi terreno para que se haga la iglesia. Y ahí está todavía enfrente del Electro. Y ahí empezamos.
ya empezamos a construir eso. Tengo que decirte que yo tenía una aversión tremenda porque me dio aversión el pensar que iba a ser una iglesia y que iba a ser el pastor, porque yo pensaba que los pastores vivían de los otros, de sus ovejas. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, sí le vamos a entrar, pero no vamos a pedir dinero nunca. Y por 30 años no pedimos dinero nunca. El Señor pues, suplió por todos lados. Yo dije, si yo tengo dinero para mi casa, el Señor tiene dinero para su casa, punto, claro, a donde pegue. Entonces, pues así lo hicimos. Wow. Y entonces, pues sí fuimos creciendo. Y luego el terreno donde estamos ahora, que es una hectárea, fue otro regalo del Señor, que tiene una historia gigantesca, pero no sé si tienes tiempo. Pero sí tenemos. Resulta que aquí una persona que tenía la propiedad a su nombre de unos americanos, yo no sabía nada de esto, un día se quedó sin trabajo y vino conmigo para ver qué podía hacer, y a mí en ese tiempo me habían ofrecido que me quedara con una distribución de coches de mis clientes, un cliente que tenía una concesionaria en California, varias. Ajá. Quería que yo le vendiera sus coches usados aquí, pero pues yo siempre he pensado que zapatero a tus zapatos. Entonces vino este hombre y le recomendé a este hombre y ellos sí hicieron el negocio. Y yo le hice la casa a este hombre y me quedó de ver como $40,000 o algo por ahí. Y me dijo, yo le dije, mira, se me fue la mano en tu casa, pero no te la estoy cobrando, pero sí la vendes si quiero que lo consideres. Entonces la vendió por otros problemas que tuvo y me dijo, y el dinero que te debo es lo que me debe el otro muchacho. Dije, qué padre. ya se me salud. Qué simpático. Entonces, para evitarme problemas, le dije al Señor, bueno, este dinero te lo doy, Señor, y se acabó. Se acabó. Sí. Y le dije a él, pues así están las cosas. Y él me dio una casita por algún lado por allá, que antes que tuve tiempo de ir a verla, la vendió. Okay. Y luego me dijo, ya vendí lo que te di, pero te voy a dar la mitad de un terreno que tengo. Y entonces me dio la mitad del terreno de lo que tenemos ahí. Okay. Y empezamos a limpiar, porque pues estaba llenísimo de todo, con todos los que éramos. Mi hermano todavía vivía, el menor, se llama César. Se llama porque está con el Señor. Y resulta que cuando acabamos de limpiar nos dijo, fíjate que limpiaron la parte incorrecta, la otra mitad es la que les voy a dar. Uy, bueno, entonces mi hermana casi se desmaya, mi hermano, y mi hermano era un veterinario, cuando no había veterinarios aquí. Ajá. Y resulta que le dije, bueno, mira, no te preocupes, dice el Señor que donde pongas tu planta del pie, va a ser tuyo. Y así dice, ¿eh? Entonces, los americanos, que yo no sabía que eran los dueños, dijeron, me parece que la iglesia está interesada en el terreno y no sé qué. Entonces ya le dije cómo estuvo la cosa. Le llevé al notario rápidamente y lo puse en nombre de Vida Nueva, que es una sociedad para hacer esto específicamente. Sí. Y así está. Entonces por eso tenemos este terrenote tan gigante. Sí, no, es que es un súper terreno. Sí. Y aparte está muy bien planeado, los espacios y bueno, todo. empezamos a construir con ayuda de algunos misioneros, grupitos de misioneros que venían en verano, ¿no? Y tardamos un ratito, pero pues finalmente creo que la pudimos hacer. Esa ha sido otra etapa, otra parte de la iglesia, el tener las predicaciones en inglés, ¿eso fue a partir de cuándo? ¿Cómo se dio? Pues piensa que nosotros, como tenemos los misioneros con nosotros, hoy casi no tenemos americanos. Antes teníamos la mitad de la congregación americana, o un tercio, ¿sí? Ok. Sí. Cuando estábamos aquí en Electra, eran muchos americanos que venían con nosotros. Okay. Cuando nos íbamos para allá, ya les cuesta más trabajo llegar allá. Claro. Y se quedan ahí en el centro, yo creo. Y además son otras generaciones, a lo mejor. También, pues no te creas, no te creas. Pero bueno, ahora hay iglesias hasta en la playa, ¿no? Sí. Sí. Y hablando de eso, cuando estábamos aquí nada más había, yo creo que como 2 iglesias. Cuando ustedes empezaron. Estaban los apostólicos. Ajá. Y ¿Ellos dónde estaban? ¿Dónde están? Están en el centro donde están. Ellos están en el puro centro. En una calle que sale al Nixán. Ajá. Si ves el Nixán, hay una calle ya. Del lado derecho. Del lado derecho. Sí, ya. Ahí. Sí. Ellos ya estaban. Ellos ya estaban en menor cantidad, en menor número,
Ajá. Y pues lo que tenía ahí los Unzón que se reunían, porque siempre eran muy entusiastas para esto. Y luego nosotros que empezamos a hacer esto. Y ahora hay 35 iglesias. 35. Sí. Okay. De diferentes denominaciones. Sí, pero sí. Qué importante es cuidar la sana doctrina, ¿verdad? Pues somos la única iglesia reformada y eso nos da mucho gusto hacer eso. Digo, hasta así, porque cuando empezamos no éramos reformados. Con Alducin éramos fundamentalistas y después con las otras influencias que se nos acercaron nos convertimos en carismáticos y después dispensacionalistas y bueno, se da una recorrida, pero bueno, es que ahora tengo razón, para cualquiera que ande en cualquier cosa rara, pues lo podemos sacar rápido del hoyo. ¿Sí? Bueno, o si no, pues lo ponemos a pensar, ¿no? Nosotros no podemos cambiar a nadie. Realmente el que cambia aquí es el Señor, entonces, pero pues sí utiliza algunos a veces. Claro. Pero sí, es importante, como dices, porque hayan pasado porque aparte es la historia de la iglesia, ¿no? Ha sido mucho como por, no quiero decir ideas, pero ha pasado por diferentes, ¿cómo podemos decir? Corrientes, diferentes. Bueno, sí, por supuesto. Sí. ¿Verdad? Entonces. Sí, hay muchas corrientes, pero nada más hay una sola buena doctrina, ¿no? Totalmente. Y lo malo es que, bueno, Dios tiene sus caminos. Yo ya no juzgo a ninguna gente que esté, porque puedes empezar en algún lugar y Dios te sacará a mejores pastos posteriormente. Totalmente. Sí. Yo pienso igual que tú. Al final, si de verdad Dios está contigo, en algún momento vas a ir viendo la luz y vas a ir. Bueno, es que no nomás te va a sacar de las iglesias, te saca del puro pecado y de la ignominia, pues obviamente de una iglesia pues es más fácil, ¿no? Claro, claro. Y dime algo, ¿cuáles fueron los retos por un pueblo tan pequeño? ¿No fue complicado? Pues fíjate que no es nada complicado cuando hay pasión en el corazón. Y con Dios hay pasión siempre, y fuerza, y persistencia, y pues no te solucionas con nada, o sea, realmente, pues nada se te hace difícil con Él. Entonces, pues no hay muchos, sí hay muchos problemas de varios tipos, pero definitivamente nada insalvable, ¿no? Claro. Con Él no hay nada insalvable. Porque pues provee tanto para el asunto espiritual como para el asunto físico, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué representa, de dónde nace el nombre Vida Nueva? Pues Vida Nueva nace de este despertar, ¿no? Pero inicialmente porque Armando tenía vidas nuevas en México. En varias de sus iglesias eran de Vida Nueva. Sí, él recorrió bastante. Entonces, yo creo que éramos Vida Nueva por eso. Armando vino con nosotros a darnos enseñanza como maestro muchas veces, pero cuando empezamos a ver que no hacía lo que decía, pues entonces empezamos a cuestionarlo. Claro. Y finalmente nos separamos. Claro. Qué importante lo que dijiste hace rato, leer la palabra, o sea. Pues sí, es que si no leemos no nos enteramos completamente, no es como cuando quieres armar una silla de esas que vienen de Suiza o de Finlandia, sin las instrucciones, pues te va a costar un poco más trabajo. Claro. Y dime algo, a ti que te gustan los retos, ¿qué consideras que han sido los retos más importantes a los que ha enfrentado la iglesia como tal? Pues fíjate que siempre en las iglesias hay muchas problemáticas muy serias con algunas gentes. ¿Será porque somos pecadores? Pues será parte, pero también es el lugar donde hay más ataque espiritual. En consecuencia, es el lugar donde el hecho que dijimos que hay 35 iglesias es porque se han dividido y entonces hay unas gentes que de repente ya se sienten que saben todo, entonces se van y se llevan algunos cuantos y empiezan otro grupo y así empiezan todas las iglesias. O sea, entonces creo que se tiene que tener pues bastante humildad y bastante conocimiento para efecto de someterse, y esa palabra es difícil en estos días porque nadie se quiere someter a nadie, ni a Dios, con este humanismo que vivimos en este México moderno. Entonces, pues es difícil, pero Dios tiene sus medios de convencer con un poco de drama,
personal, entonces creo que te pones a pensar dónde andas, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Ha habido muchos retos, sí, pero pues no insalvables, definitivamente. Hemos ido tuvimos la oportunidad de ir a la cárcel 10 años, cada semana, a la cárcel del Cerezo, en La Paz, y donde había violencia en la cárcel y se calmó con la palabra, sí. Curiosamente fuimos por un esposo de una persona que iba con nosotros, que estaba tan aturdido de borracho que le echaron la culpa del asesinato del amigo con que estaba. Y bueno, después de 10 años hubo muchos conversos ahí adentro, pero él no. Fue curioso, es una situación rara. Pero bueno, cuando lees en la palabra que me visitas, tú no me visitaste en la cárcel, yo dije, yo sí. Check, palomita. Así como estás palomeando, que palomear algunas cosas en la vida. Ya sé. Pero también escuché el otro día por una señora que fue a la iglesia que estuvieron yendo a evangelizar a La Paz también, además de la cárcel, fueron a... no, sí, es que como Vida Nueva, hubo un tiempo en que salió una película de Jesús, que está muy bien hecha, según el Evangelio de Lucas. Entonces la llevábamos y la mostramos en todos los pueblos que nos rodean de aquí a La Paz por los dos lados. Y obviamente había plática y había evangelismo después y había seguimiento, pero no nos permitió el Señor fundar otras iglesias en otros lados. No era en este tiempo ni en nuestro lugar, pero sí llevamos la palabra por muchos lados, incluyendo La Paz. Sí. Sí. A mí me impactó esta señora porque dijo, es que su hija está yendo a la iglesia. Y cuando llegó y te vio, dijo, es que yo lo conozco porque hace muchos años, casi 40, porque su hija que va ahora no había nacido. Entonces tenía bien claro ella las fechas. Dijo, hace más de 40 años yo les conocí cuando iban a predicar a La Paz. Entonces la semilla quedó. Sí, la semilla queda y no sabes. La semilla es eterna, así que pues Dios la utiliza como Él quiere, ¿no? Sí. Exacto. Él quiere que reguemos la semilla, definitivamente, Sí. ¿Y San José también fueron a llevar la palabra? Sí, también. No, claro. Por supuesto. Pero no una vez, muchas. Hemos llegado a formar grupos, inclusive. Después de un ratito se dispersan por alguna causa, pero sí, se habían llegado a tener hasta grupos de clases. Ok. Sí. Wow. Y ahora que ya hay pastores que han salido de la iglesia y que están contigo. Bueno, parte de la buena enseñanza es que las iglesias tienen que promover gente que siga la obra. Claro. Entonces, los pastores que están con nosotros ahora, pues los mandamos de la iglesia al seminario. Eso estuvo maravilloso. Eran muchachos, ¿no? Entonces, y ahora seguimos haciendo eso. Ahora cuando alguien, Dios lo llama, le ayudamos con el estudio, le patrocinamos el estudio, ¿sí? Claro. Sí, porque puede ser con nosotros o con alguien más, pero ya hay una gente preparada en el sistema, ¿verdad? Sí, qué importante, ¿verdad? Sí. Que haya esa preparación. Yo también cuando empecé en Vallarta, pues, en una iglesia, y cuando llegué aquí a Los Cabos, recorrí todas, a lo mejor las 35, buscando. Seguro. Sí, pero conforme pasa el tiempo y vas madurando en la fe, te das cuenta de la importancia de la sana doctrina, que es básico, o sea. Nosotros por muchos años nunca pasamos la caja. De hecho, para que pasar la caja, donde la gente va y pone lo que quisiera o quiere, pues fue toda una batalla para que me convencieran que sí la querían poner. Bueno, ya es otro tema, pero sí, finalmente tuve que acceder. Porque es parte de... Sí, es parte de eso, pero como era algo personal que no quería que se viera como algo que estás buscando el dinero de la gente, ¿no? Te puedo entender en esa parte. Sí, y como afortunadamente yo tuve la oportunidad de trabajar siempre en las dos cosas, pues entonces no vivía de lo que estaba yo viviendo en la iglesia, ¿no? Definitivamente. Sí. Y dime algo, ¿cómo conviven en ti esas dos vocaciones, la profesional y la espiritual? Pues ahora mucho mejor, porque pues hay una inspiración de parte de Dios como para preparar las pláticas, los estudios, los sermones,
y cuando voy a empezar un proyecto, pues le pido que venga conmigo al que es el arquitecto del universo, y pues todo fluye, siempre me ha fluido bien, pero me fluye mejor, porque siempre yo no empiezo a hacer la función, sino yo entiendo que lo que vas a hacer tienes que visualizarlo, y cuando ya lo empiezas a plasmar tienen que casar perfectamente todo lo que quieres, entonces ya se conjunta. Entonces, pues es muy, ahora la creación es una cosa que Dios nos permitió a algunos que trabajamos en este ramo, disfrutar lo que Él hace. Entonces es algo bien interesante, porque tienes que fijarte hasta en el último detalle de lo que haces, cómo lo haces y dónde lo fincas y cómo lo fincas. Entonces es muy interesante, realmente, y se refleja mucho en las cosas como que Él hace con nosotros. Sí. Y cómo genera su iglesia. Claro. Sí, y además, cuando leemos en el Antiguo Testamento lo del tabernáculo o algunas partes donde da tantas indicaciones. Es que Dios es muy específico. Sí. Muy específico. Sí. O sea, tiene mucho detalle. Imagínate el cuerpo humano, cuántas cosas no le han encontrado últimamente, sí. ¿No? Pues así es la creación. Entonces, cuando tú te metes a hacer algo, pues no nada más lo haces así, sino ya empiezas a pensar en el todo, ¿no? Cómo se va a desarrollar el todo, ¿no? Su funcionamiento, su interior, su esto, su aquello. Y hay que buscar todo. Entonces, todo tiene una coyuntura muy interesante que hay que buscar y planear, ¿no? Claro. Muchas gracias, la verdad no, pues ha sido una linda plática. Ya ahora sé más acerca de cómo inició la iglesia y hace más. La iglesia sí hace más de 40 años, ¿cierto? Sí, sí. 40 años ya. Sí, porque la iglesia no es el edificio, somos las gentes, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué empezaron? Definitivamente, sí, ya teníamos iglesia desde ese tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues a ti. Ha sido un placer la conversación. Un placer estar contigo.